Vamos a hablarles a continuación acerca del modelo presa-depredador, expuesto mediante el grupo conformado por Andrés Cobos, la persona que se encuentra hablando, Alex Ojeda y Andrea Águila. A continuación, presentando un análisis de los literales A y B, nos basamos primero en los parámetros dados, lo cual nos indica que A es 1.2, B 0.6, C 0.8 y D 0.3. Podemos apreciar que la especie presa va a tener una mayor tasa de crecimiento que la depredadora y además una mayor probabilidad de supervivencia que la de los depredadores. Esto nos invita a suponer que las presas serán mayores a los depredadores en cada paso del tiempo, en este caso en el intervalo de 0 a 30. Al resolver dicho sistema mediante el método numérico de Rocha-Encuta de cuarto orden para el sistema de ecuaciones, podemos obtener los siguientes datos presentados en las tablas que pueden apreciar en la esquina superior derecha. Y dichos resultados son graficados en la gráfica que tienen a la derecha, donde podemos apreciar la relación entre presa y depredador conforme pasa el tiempo, donde podemos observar un comportamiento oscilatorio, como hemos mencionado anteriormente, y un desfase constante entre estas especies. Esto debido a que, en primer lugar, una especie cuando crece produce que la otra decrezca. Por ejemplo, la especie de presa, cuando se encuentra su pico máximo, la especie de depredadores empieza a crecer mayormente que como era en el inicio. Mientras que cuando la especie de presa empieza a decrecer, entonces los depredadores empiezan a decrecer drásticamente. Y así cíclicamente hasta llegar al tiempo final de 30. Esto en respuesta literal B. Con respecto al análisis y resolución del literal C, se nos solicita graficar el diagrama de fase y obtener el punto crítico. Es de importancia recalcar que para obtener dicho punto crítico, resolvimos el sistema de ecuaciones igualando x' y y', que son las variaciones con respecto al tiempo de la población de cada especie, igualándolas a cero, dándonos como resultado que y x dependen únicamente de los parámetros planteados en el ecosistema, siendo estos inversamente proporcionales a las constantes de interacción entre ellos. Y es entonces que pudimos obtener el diagrama de fase presentado a la derecha, donde obtuvimos el valor de que para alcanzar el equilibrio en el ecosistema, una cantidad máxima de presas que puede haber es de aproximadamente 2.67 unidades, mientras que una cantidad máxima que puede haber de depredadores sería de 2 unidades. Y debido a esto, podemos lograr que el ecosistema, dentro de dicho ecosistema, no existan ni insuficiencias ni excedentes. Esto es lo que representa dicho punto crítico o punto de equilibrio. Mientras que con respecto al diagrama de fase podemos apreciar que cuando los depredadores alcanzan una unidad de 3.5, su órbita comienza a variar ligeramente, esto debido al cambio brusco que empiezan a experimentar en dicho punto. De manera similar con las presas, cuando alcanzan una unidad superior a 5, también experimentan este cambio. Y esto es con respecto a los literales A, B y C y un breve resumen de este modelo. A continuación, mi compañero Alex con la explicación y análisis de sus problemas. Vamos a comenzar con el problema propuesto del modelo de presa depredador. Nos entregan un problema en el cual nos dan tres variables que tenemos el año, los alces y los lobos. En este caso, alces van a ser las presas y lobos los predadores. Y tenemos como podemos observar, el modelo de el Lolca Volterra. Y para empezar tenemos el literal número uno que nos pide que integremos las ecuaciones del Lolca Volterra desde un t inicial 1960 hasta un t final 2020, utilizando los parámetros ubicados, como pueden observar, ya indicamos los parámetros en las ecuaciones correspondientes. Y para el plan literal tenemos
un tamaño de paso de 0, trabajamos con un tamaño de paso 0.3 para mayor precisión, con un total de 110, de 200 iteraciones para encontrar los resultados principales que se encuentran en pantalla, que es de 1993, y lo que podemos observar aquí, como tomando por ejemplo un año, como pueden observar en 1966, hay un cambio, hay una diferencia abismal entre cantidades, y donde igualmente sí se verá que para las presas un aumento de 285 unidades aproximadamente. En cambio, para los predadores aumentaron uno o dos su cantidad. En las gráficas no utilizamos la gráfica de cambio oscilatorio, sino que utilizamos la de Twin Axis debido a la diferencia abismal entre cantidades. En la de Twin Axis utilizamos esta debido a que se pueden hacer comparaciones porque los ejes los están ubicados en los costados. ¿Y qué nos dice esta gráfica? O sea, se puede observar que la relación entre presa y depredador va a ser directamente proporcional, ya que cuando las presas alcancen su pico máximo, los predadores también van a hacerlo. Y cuando estos descaigan, los predadores también lo harán. Eh, para literal número 2 los guardabosques nos dicen que los guardabosques atrapan un lobo por año y lo llevan fuera de la isla. ¿Qué nos indica esto? No vamos a tener ningún tipo de cambio en los parámetros, sino que vamos a tener que hacer unas pequeñas correcciones en el programa de Python, en el método de Rubén Kuta de cuarto orden para sistemas, en las cuales tenemos que modificar para las Y, que en este caso son los predadores, que van a ser Y-1 por año. La hosta inicial, como pueden observar, va a ser desde 1923, porque nos pide el literal, hasta 2020 y ver cuál va a ser el cambio que se va a realizar. Y como podemos ver las gráficas, no hay mucha diferencia de lo que se vio en el literal anterior. Lo único que se puede resaltar, por así decirlo, es que al completar el ciclo del T final al T inicial, no va a haber un aumento por parte de las presas. En cambio, para los depredadores, sí va a haber un aumento en toda su cantidad, que esto equivaldría aproximadamente al 7.7% aumentó la tasa de crecimiento para los predadores. Y para lo que es el diagrama de fase que podemos observar, tanto para en literal 1 como en literal 2, el diagrama de fase va a ser el mismo debido a que los parámetros no sufren ningún tipo de cambio, sino que el único cambio que existe es en las ecuaciones. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Andrea. Para la resolución de este problema, en 1993 ya unos cazadores y matan a la mitad de la población. Es así como nosotros podemos ver que en 1993 hay aproximadamente 517 alces y 26 lobos, mientras que en el 2020 hay 541 alces y 22 lobos. Sí, la diferencia es abismal debido a que antes de este año habían aproximadamente como 1000 alces, entonces sí, la cantidad de estos de la presa era demasiado grande, haciendo que existan daños en ese tema de la vegetación, ya que consumían más de lo debido y ocasionaban desequilibrios en el ecosistema. Aquí podemos ver las gráficas, en la parte izquierda podemos ver la gráfica de modelo presa depredador. Aquí vemos donde su punto alto es donde existe la mayor cantidad de presas y luego decae porque acá entran el rol de los depredadores, pero sin embargo la relación entre los crecimientos de cada uno de estos sí se ve bastante diferencia porque los lobos, la cantidad de estos oscila entre los 20 y los 26, mientras los otros son entre 500 y los 600. Del lado derecho podemos ver el diagrama de fase, que es el mismo para los antiguos literales, debido a que los parámetros no fueron modificados, sino más bien los datos de cada uno de estos problemas. Como conclusiones para el proyecto podemos decir que el modelo presa-depredador, o también conocido como modelo biomatemático, consiste en la interacción de las especies en la que se produce el consumo de un organismo por parte de la especie depredadora. En este último caso fue los alces y fueron los lobos. En este proyecto se utilizaron dos ecuaciones diferenciales de primer orden, donde se observó la interacción de cada una de las especies frente a factores externos como son los cambios en el hábitat, la caza furtiva, entre otros.
También se lograron determinar las gráficas que tenían carácter oscilatorio y también sus diagramas de fase y los respectivos puntos de equilibrio.